El polvo del desierto se levantaba como testigo silencioso de su desesperación, arrodillada en el suelo áspero del mercado más antiguo de Al-Qadir. Amara sostenía un cartel de cartón con las únicas 3 palabras que jamás pensó escribir: estoy en venta. Sus manos temblaban mientras apretaba aquel pedazo de cartón contra su pecho, como si fuera lo único que la mantenía unida. El sol del mediodía caía implacable sobre su cabeza, cubierta, pero el calor que sentía no venía del cielo, sino del fuego de la humillación que ardía en su garganta. A su alrededor, los comerciantes gritaban sus ofertas. Las especias perfumaban el aire con aromas de canela y azafrán, y la vida seguía su curso como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Pero para Amara, el mundo entero se había detenido en ese instante preciso en que decidió venderse a sí misma para salvar a su hermano pequeño. Kane tenía apenas 12 años cuando la fiebre lo atacó. Una enfermedad rara que los médicos apenas podían pronunciar, pero que costaba más dinero del que una familia humilde como la suya podría reunir en 3 vidas. El tratamiento estaba disponible solo en la capital, en hospitales privados, donde los ricos pagaban fortunas por curas milagrosas. Amara había vendido todo, las joyas de su madre muerta, los muebles de la casa, hasta los recuerdos más preciados, pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Y mientras veía a su hermano debilitarse día tras día, sus ojos grandes y confiados, mirándola como si ella pudiera arreglar el mundo con solo desearlo, Amara tomó la decisión más difícil de su vida. Si no tenía nada más que vender, vendería lo único que le quedaba, ella misma. Los primeros en pasar la miraron con lástima, otros con desprecio. Algunos se detuvieron para leer el cartel y luego siguieron caminando, sacudiendo la cabeza como si hubieran visto algo incómodo que preferían olvidar. Amara mantenía la mirada baja, las lágrimas contenidas detrás de sus párpados cerrados, respirando profundo para no derrumbarse allí mismo. Había escuchado historias de mujeres que hacían esto en tiempos antiguos, desesperadas por deudas o familias en ruinas. Nunca imaginó que ella se convertiría en una de esas historias. Pero cuando la supervivencia de alguien que amas más que a tu propia vida está en juego, descubres que eres capaz de cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia diferente a todas las demás. El murmullo del mercado pareció disminuir como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Amara levantó la vista lentamente y lo vio alto, imponente, vestido con una túnica blanca bordada en oro que brillaba bajo el sol del desierto. Su rostro era una composición perfecta de rasgos duros y hermosos, con una barba cuidadosamente recortada y ojos oscuros que parecían capaces de ver a través de las almas. Llevaba un turbante blanco que le daba un aire de autoridad antigua, como si hubiera salido de las páginas de un cuento de las 1001 noches. Pero no había nada romántico en la forma en que la miraba. Sus ojos eran fríos, calculadores, implacables. Sheikh Rashid Al-Air, el nombre que hacía temblar a los hombres más valientes de la región, el jeque más poderoso y temido de todo el desierto oriental. Se decía que había construido su imperio sobre las ruinas de sus enemigos, que no conocía la piedad ni el perdón, que sus decisiones eran finales como sentencias de muerte. Controlaba pozos de petróleo, rutas comerciales milenarias y tenía influencia en palacios y gobiernos. Era un hombre que conseguía todo lo que quería, sin importar el precio o las consecuencias, y ahora estaba parado frente a ella, mirándola con una intensidad que la hacía sentir completamente desnuda a pesar de estar cubierta de pies a cabeza. Él se acercó sin prisa, con pasos medidos y seguros. Sus guardaespaldas se mantuvieron a distancia respetuosa, pero vigilantes. Rashid se detuvo a solo 1 metro de distancia y estudió el cartel que Amara sostenía. Luego la estudió a ella. Sus ojos recorrieron su rostro con una atención que resultaba perturbadora. No era la mirada a su nombre buscando placer, era algo más peligroso. Era la mirada de alguien evaluando una inversión, una posesión, una propiedad o cuánto. Preguntó con una voz profunda que resonó en el pecho de Amara como un trueno lejano. No había emoción en su tono, solo negocios, solo pragmatismo. Amara tragó saliva, sintiendo la boca seca como el desierto mismo. 5,000 dinares, susurró la cantidad exacta que necesitaba para el tratamiento completo de Kane. La cifra sonaba obscena, imposible, ridícula, viniendo de alguien vestido con ropa humilde y arrodillado en el polvo. Antes de continuar con esta historia que te está atrapando desde el primer segundo, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Suscribirte es la única forma de seguir recibiendo historias de amor intensas,
profundas y emocionantes, con finales que tocan el corazón. Historias creadas para sentirse, para vivirse, para recordarse. Dale al botón de suscripción ahora y forma parte de esta familia que ama las historias que transforman. Los ojos de Rashid no mostraron sorpresa ante la cantidad, ni siquiera parpadeó. Simplemente sacó una billetera de cuero de su túnica y comenzó a contar billetes con una naturalidad que sugería que 100.000 dinares no significaban más para él que algunas monedas para comprar. Panda Amara lo observaba incrédula, sintiendo que el mundo se inclinaba peligrosamente bajo sus pies. Esto estaba sucediendo realmente. Este hombre legendario, este jeque temido por todos, estaba a punto de comprarla como si fuera una alfombra en el mercado. Rashid extendió el dinero hacia ella. Toma esto, dijo sin inflexión alguna en su voz. Y ven conmigo. Ahora me perteneces. Las palabras cayeron sobre Amara como piedras. Me perteneces. No había pregunta, no había negociación, no había vuelta atrás. Sus dedos temblaron al tomar el dinero. Era real, los billetes eran reales. La cantidad era exacta. Kane viviría. Su hermano pequeño tendría su tratamiento, sus medicinas, su oportunidad de crecer y reír y vivir todos los sueños que aún no había soñado. Pero el precio era ella misma. Rashid no esperó respuesta, simplemente dio media vuelta y comenzó a caminar, esperando que ella lo siguiera. Y Amara, con las piernas temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en el mercado podían escucharlo, se puso de pie y caminó detrás de él. Caminó dejando atrás su antigua vida, su libertad, su identidad. Caminó hacia lo desconocido, hacia el poder absoluto de un hombre que no conocía la palabra piedad. El vehículo que los esperaba no era un auto cualquiera, era una caravana de saps negros brillantes con cristales polarizados. El tipo de convoy que solo ves cuando la realeza se mueve por las calles. Rashid entró en el vehículo central, sin mirar atrás, y un guardia de seguridad le abrió la puerta del otro lado a Amara. Ella entró sintiéndose como si estuviera entrando a otra dimensión. El interior era de cuero color crema, con detalles en madera pulida y una fragancia sutil a ode y ámbar. Todo gritaba lujo, poder, control absoluto. El viaje fue silencioso. Rashid revisaba documentos en una tablet, completamente absorto en su trabajo, como si ella no existiera. Amara miraba por la ventana, viendo cómo el bullicio del mercado daba paso a calles más amplias, luego a avenidas modernas y, finalmente, a una carretera privada que se adentraba en el desierto. El paisaje cambió a dunas doradas que se extendían hasta el horizonte y en la distancia. Como un espejismo materializado, apareció el palacio. No había otra palabra para describirlo. No era una casa, ni siquiera una mansión. Era un palacio de arquitectura islámica tradicional combinada con diseño contemporáneo, con cúpulas doradas que brillaban bajo el sol. Jardines imposibles floreciendo en medio de la nada, sistemas de irrigación sofisticados y fuentes que cantaban con el sonido del agua corriendo, un lujo supremo en el desierto. Las puertas eran de madera tallada a mano con incrustaciones de nácar y cuando se abrieron revelaron un mundo que Amara solo había visto en películas. Rashid salió del vehículo y finalmente se dirigió a ella por segunda vez. Te mostrarán tus habitaciones. Descansa. Esta noche cenaremos y discutiremos los términos de tu permanencia aquí. Su tono era el de un director ejecutivo dando instrucciones a una nueva empleada, frío, profesional. Distante, Amara fue conducida por un corredor de mármol blanco hasta una suite que era más grande que toda la casa donde había crecido. La cama tenía dosel con cortinas de seda color marfil. Las ventanas daban a los jardines privados y el baño tenía una tina de mármol lo suficientemente grande para que 3 personas se bañaran cómodamente. Había ropa dispuesta para ella, vestidos tradicionales, pero hechos de las telas más finas, bordados con hilos de plata. Todo estaba preparado, como si su llegada hubiera sido anticipada, planeada, esperada. Se sentó en el borde de la cama y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por lo que había hecho, por lo que había perdido, por el miedo que sentía en cada célula de su cuerpo. Pero también lloró de alivio porque Kane viviría. Había cumplido su promesa. Su hermano tendría su oportunidad y ella enfrentaría las consecuencias de su decisión, sin importar cuán aterradoras fueran. Esa noche Amara fue escoltada a un comedor privado que parecía sacado de un sueño. La mesa era larga, de madera oscura, decorada con velas flotantes y flores de loto blancas. Los platos eran de porcelana fina con bordes dorados, y la comida que fue servida era un festín.
cordero especiado, arroz con azafrán, ensaladas frescas, dátiles, frutas exóticas, dulces de miel y nueces. Todo preparado por chefs que claramente dominaban el arte culinario a la perfección. Rashid ya estaba sentado en la cabecera de la mesa cuando ella entró. Había cambiado su túnica por algo más informal, pero igualmente elegante, una camisa blanca de lino con el cuello abierto, revelando la piel bronceada de su cuello y el inicio de su pecho. Se veía más joven así, menos intimidante, aunque sus ojos seguían teniendo esa intensidad que la hacía sentir transparente. Siéntate, dijo señalando la silla más cercana a él. No era una petición, era una orden. Amara obedeció, sus manos entrelazadas en su regazo, sin atreverse a mirar directamente la comida, a pesar de que hacía horas que no comía nada. Rashid la observó durante un largo momento antes de hablar. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué te vendiste en el mercado? ¿Deudas de juego? ¿Drogas? Un amante abusivo, ¿no? Respondió Amara con voz firme, a pesar de su nerviosismo. Mi hermano tiene 12 años y está enfermo, necesita un tratamiento que cuesta exactamente 100,000 dinares. Vendí todo lo que teníamos. No quedaba nada más que yo. Rashid se reclinó en su silla, estudiándola con esos ojos oscuros que parecían capaces de detectar cualquier mentira. ¿Y qué te hace pensar que ese dinero realmente irá a tu hermano? Podría haberme comprado a una esclava por 100,000 dinares y tú simplemente tomar el dinero y huir. Ya arreglé que el dinero fuera depositado directamente en la cuenta del hospital antes de venir aquí, respondió Amara mirándolo a los ojos por primera vez. No soy tonta, jeque Rashid. Sabía que, una vez que entrara en este mundo, no habría garantías, así que me aseguré de que Keim estuviera protegido primero. Por primera vez, algo parecido al interés genuino apareció en el rostro de Rashid, una pequeña sonrisa tocó la comisura de sus labios. Apenas perceptible, pero allí. Inteligente, murmuró. Muy inteligente. La mayoría de las personas desesperadas no piensan con claridad. Tú lo hiciste. No tuve opción, respondió Amara con voz quebrada. Cuando amas a alguien lo suficiente, encuentras formas de ser fuerte que ni siquiera sabías que existían. El silencio se extendió entre ellos, pesado con significados no dichos. Finalmente, Rashid señaló la comida. Come, no te he traído aquí para que mueras de hambre. Amara comió lentamente, cada bocado sabiendo a culpa y alivio mezclados. La comida era deliciosa, perfecta en todos los sentidos, pero no podía disfrutarla realmente. No mientras estaba sentada frente al hombre que ahora era, en esencia, su dueño. Cuando terminaron de comer, Rashid se puso de pie y le hizo una señal para que lo siguiera. La condujo a través de corredores iluminados con lámparas de araña de cristal hasta una biblioteca privada que dejó a Amara sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de estantes del suelo al techo, llenos de libros en múltiples idiomas. Había una escalera de madera que se deslizaba sobre rieles para alcanzar los volúmenes más altos. Y en el centro de la habitación había un escritorio antiguo de caoba con una lámpara de banquero de vidrio verde. ¿Sabes leer?, preguntó Rashid mientras pasaba su mano por el lomo de los libros. Sí, respondió Amara, casi ofendida por la pregunta. Estudié literatura en la universidad antes de que todo se derrumbara. Bien, dijo Rashid asintiendo. Entonces pasarás tus días aquí, leerás, aprenderás, te educarás más. No quiero ignorancia en mi casa. Amara lo miró confundida. Eso es todo. ¿Quieres que Lee? Rashid se volvió hacia ella, su expresión imposible de leer. ¿Qué esperabas? ¿Que te encadenara? ¿Que te tratara como ganado? Te compré, sí, pero no soy un monstruo, Amara. Soy un hombre de negocios, y esta transacción tiene términos que ambos respetaremos. ¿Qué términos?, preguntó Amara con voz temblorosa. Vivirás aquí, serás parte de mi casa, asistirás a eventos sociales cuando sea necesario como mi acompañante. Te comportarás con dignidad y gracia. A cambio, tendrás todo lo que necesites: comida, ropa, educación, seguridad. Y cuando tu hermano esté completamente recuperado, cuando el tratamiento haya terminado y esté sano, te daré tu libertad. Amara sintió que su corazón se detenía. Libertad, libertad, repitió Rashid con firmeza. No planeo mantenerte prisionera para siempre, pero por ahora cumplirás tu parte del acuerdo. Me perteneces hasta que yo decida lo contrario. Las palabras deberían haberla llenado de esperanza, pero en lugar de eso, Amara sintió una extraña mezcla de alivio y algo más que no podía identificar, algo que se sentía peligrosamente parecido a la curiosidad. Los días que siguieron establecieron una rutina extraña. Amara pasaba las mañanas en la biblioteca, perdida en mundos creados por palabras, escapando de su realidad a través de las páginas de novelas, poesía y filosofía. Las tardes las dedicaba a caminar por los jardines, que eran un oasis de belleza en medio del desierto. Había rosas que no deberían poder crecer allí, jas que perfumaban el aire al anochecer y árboles frutales que daban sombra a los senderos de piedra. Rashid estaba ausente la mayor parte del tiempo,
ocupado con sus negocios, pero cuando estaba presente había una tensión en Hilaire que Amara no podía ignorar. Él la observaba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Durante las cenas, sus ojos se demoraban en su rostro un segundo más de lo necesario, y cuando sus manos se rozaban accidentalmente al pasarse algo en la mesa, ambos se apartaban como si hubieran tocado fuego. Una tarde, Amara estaba en la biblioteca cuando Rashid entró inesperadamente. Ella estaba encaramada en la escalera tratando de alcanzar un libro en el estante superior. El vestido largo que llevaba se había enganchado en uno de los peldaños y estaba luchando por liberarlo sin caerse. De repente sintió unas manos fuertes en su cintura, estabilizándola. «Cuidado», dijo la voz profunda de Rashid detrás de ella. «Esa escalera es más vieja de lo que parece». Amara se volvió aún en la escalera y se encontró mirando directamente a sus ojos. Estaban más cerca de lo que nunca habían estado. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las pequeñas motas doradas en el marrón oscuro de sus iris. Las líneas finas alrededor de sus ojos que sugerían que solía sonreír más de lo que hacía ahora. Su corazón comenzó a latir erráticamente. «¿Puedo hacerlo yo misma?», dijo ella con voz apenas audible. «Lo sé», respondió Rashid sin soltar su cintura, «pero no voy a dejar que te caigas y te rompas el cuello en mi biblioteca». Lentamente, él la ayudó a bajar de la escalera, sus manos firmes y cálidas, a través de la tela de su vestido. Cuando sus pies tocaron el suelo, no la soltó inmediatamente. Se quedaron así, separados por apenas centímetros, respirando el mismo aire. Amara podía sentir el calor emanando de su cuerpo, el aroma de su colonia, mezclándose con algo más primitivo, más masculino. «¿Por qué haces esto?», preguntó Amara de repente, su voz saliendo más vulnerable de lo que pretendía. «¿Por qué me compraste realmente? Podrías tener cualquier mujer que quisieras, mujeres hermosas, educadas, de familias poderosas. ¿Por qué una mujer desesperada en un mercado?». Rashid la miró durante un largo momento antes de responder, «porque en ese mercado lleno de miles de personas, tú fuiste la única que me hizo detenerme. Vi algo en tus ojos que no había visto en años. Fiereza, determinación, una fuerza que no puede comprarse ni enseñarse. Te vendías por amor, no por codicia. Y eso es algo raro en mi mundo». Las palabras colgaban en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente. Finalmente, Rashid se apartó rompiendo el hechizo. «Leí tu libro», dijo con voz más ronca de lo normal, «y ten cuidado con esa escalera». Esa noche Amara no pudo dormir. Las palabras de Rashid daban vueltas en su mente una y otra vez. «Me hiciste detenerme». Había visto cientos, tal vez miles de mujeres en su vida, mujeres infinitamente más hermosas y sofisticadas que ella. Sin embargo, de alguna manera, en ese momento de desesperación absoluta, ella había capturado su atención de una manera que aparentemente nadie más lo había hecho. Las semanas pasaron y la dinámica entre ellos comenzó a cambiar sutilmente. Las cenas se volvieron más largas, las conversaciones más profundas. Rashid comenzó a preguntarle sobre su vida anterior, su familia, sus sueños que habían sido puestos en pausa por la enfermedad de Keim. Y sorprendentemente él también comenzó a compartir. Habló de su infancia, hijo de un jeque menor que había construido su imperio desde cero, enfrentando traición tras traición, hasta que aprendió a no confiar en nadie. Habló de la soledad que viene con el poder absoluto, de cómo todos querían algo de él, pero nadie quería conocerlo realmente. Una tarde, Rashid entró en la biblioteca y encontró a Amara llorando sobre un libro de poesía. Él se acercó silenciosamente y se sentó a su lado en el sofá. «¿Qué pasa?». Amara se limpió las lágrimas rápidamente. «Es tonto. Es solo un poema». «Los poemas no son tontos y te hacen sentir algo», dijo Rashid suavemente. «¿Cuál es?». Amara le mostró el libro. Era un poema sobre el sacrificio, sobre una madre que daba todo por sus hijos, sobre el amor que no pide nada a cambio. «Me recuerda a mi madre», susurró Amara. «Ella murió cuando Keim era solo un bebé. Me hice cargo de él. Le prometí que lo cuidaría sin importar qué y lo hice. Cumplí mi promesa». Rashid tomó el libro de sus manos y leyó el poema en voz alta. Su voz profunda daba a las palabras una resonancia especial, llenando la biblioteca con una belleza melancólica. Cuando terminó, cerró el libro suavemente y miró a Amara. «Tu madre estaría orgullosa de ti, no de lo que tuviste que hacer, sino de la razón por la que lo hiciste». Las lágrimas fluían libremente por el rostro de Amara. Ahora nunca había llorado así frente a nadie. Nunca se había permitido ser tan vulnerable. Pero con Rashid en ese momento, sintió que estaba bien dejar caer sus defensas. Él la trajo hacia su pecho y ella se dejó envolver por sus brazos. No había nada sexual en el abrazo, era simplemente consuelo, un ser humano ofreciendo refugio a otro. En esa posición, con su oído contra su pecho, Amara pudo escuchar el latido constante de su corazón y se dio cuenta de algo que la aterrorizó. Estaba comenzando a ver a Rashid no como su capteo, su dueño, sino como un hombre complejo, lastimado por la vida,
construyendo muros para protegerse de más dolor. Un hombre que, detrás de toda esa frialdad calculada, tenía una capacidad de bondad que ocultaba del mundo. Los días continuaron fluyendo como arena en un reloj de arena. Amara recibía noticias regulares del hospital sobre Kame. El tratamiento estaba funcionando. Su hermano estaba mejorando día tras día, recuperando peso, recuperando color en sus mejillas, recuperando esas ganas de vivir que habían empezado a apagarse. Cada actualización llenaba a Amara de una alegría que no podía contener, y curiosamente se encontraba corriendo a buscar a Rashid para compartir las buenas noticias con él. Y Rashid siempre sonreía cuando ella llegaba con esas noticias. No su sonrisa profesional que mostraba en reuniones de negocios, sino algo genuino, cálido, que transformaba completamente su rostro. Me alegra, decía simplemente, tu hermano es afortunado de tenerte. Una noche Rashid la invitó a cenar, no en el comedor formal, sino en la terraza privada de su suite. Bajo las estrellas del desierto, la mesa estaba dispuesta con velas y rosas, y la comida era simple, pero perfecta. Un cordero asado lentamente con especias tradicionales, pan recién horneado, vino de Granada. La temperatura había bajado con la puesta del sol y una brisa suave movía las llamas de las velas. ¿Por qué nunca te casaste?, preguntó Amara de repente, la pregunta saliendo antes de que pudiera censurarse. Luego, dándose cuenta de lo atrevida que había sido, agregó rápidamente, perdón, no es asunto mío. No, está bien, respondió Rashid sirviéndole más vino. Es una pregunta razonable. Me estuve comprometido una vez hace años con una mujer de una familia poderosa. Parecía el matrimonio perfecto en papel, dos imperios uniéndose, alianzas políticas, todo lo que se supone que importa en mi mundo. Pero una semana antes de la boda, descubrí que ella estaba teniendo una aventura con mi mejor amigo. Los dos habían planeado casarse conmigo por mi dinero y continuar viéndose a escondidas. Desde entonces decidí que era más seguro estar solo. Amara sintió una punzada de dolor por él. Lo siento. No lo sientas, dijo Rashid mirando el cielo nocturno. Me enseñó una lección valiosa. Las personas son motivadas por sus intereses. Si entiendes cuáles son esos intereses, puedes predecir su comportamiento. Mantiene las cosas simples, pero solitarias, añadió Amara suavemente. Los ojos de Rashid se encontraron con los suyos y en ellos vio una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Sí, admitió, muy solitarias. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que solo pueden compartir dos personas que están comenzando a entenderse a un nivel más profundo. Amara sintió su corazón acelerarse cuando Rashid se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por la luz de las velas, sus ojos fijos en los de ella, con una intensidad que le robaba el aliento. Amara, dijo su nombre como una caricia. Debo confesarte algo. Cuando te vi en ese mercado, sosteniendo ese cartel con lágrimas en tus ojos, pero la mandíbula firme, no te compré porque necesitara a alguien en mi casa. Te compré porque no podía soportar la idea de que otro hombre te tuviera. Porque en ese momento supe que eras diferente a todas las demás y tenía que conocerte, tenía que tenerte cerca. Las palabras cayeron sobre Amara como lluvia en el desierto. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto, lo que sea que esté creciendo entre nosotros, no estaba en mis planes. Estoy diciendo que cada día que pasas aquí, cada conversación que tenemos, cada vez que sonríes, cuando lees algo hermoso en un libro, me haces cuestionarlo todo. Me haces querer ser un hombre mejor, un hombre que merece algo más que transacciones comerciales y arreglos convenientes. Rashid, susurró Amara sintiendo lágrimas formándose en sus ojos. No puedo permitirme sentir nada por ti. Soy tú. Te pertenezco porque me compraste. Esto no es real. ¿No es real?, preguntó Rashid poniéndose de pie y acercándose a ella. Tomó su mano y la colocó sobre su corazón. Esto no es real. Mi corazón latiendo así cada vez que entras en una habitación. Los pensamientos constantes sobre ti cuando debería estar concentrado en mis negocios. El deseo de protegerte, de hacerte feliz, de ver esa luz en tus ojos cuando hablas de tu hermano. Nada de esto estaba en el acuerdo Amara, pero todo es absolutamente real. Amara podía sentir el latido acelerado de su corazón bajo su palma y reconocía ese ritmo porque era exactamente el mismo que el suyo. «¿Pero me compraste?», repitió débilmente. «¿Cómo puede algo real crecer de eso?». Rashid soltó su mano y retrocedió, pasándose los dedos por el cabello en un gesto de frustración. «Tienes razón, tienes toda la razón. Fue un error confesarte esto». «Fue bésame», dijo Amara de repente. «¿Qué? Bésame», repitió ella, poniéndose de pie y acercándose a él. «Si es real, bésame y lo sabré. Sabré si esto es algo que ambos sentimos o si es solo la situación haciéndome confundir gratitud con algo más». Rashid la miró como si estuviera viendo un milagro.
Lentamente, casi con reverencia, levantó su mano y acarició su mejilla. Sus dedos eran sorprendentemente suaves, trazando la línea de su pómulo, rozando sus labios. Luego, inclinándose, cerró la distancia entre ellos. El beso comenzó suave, casi tímido, como si ambos tuvieran miedo de romper algo frágil. Pero cuando los labios de Amara se separaron bajo los suyos, algo cambió. El beso se profundizó, se volvió más urgente, más necesitado. Las manos de Rashid se enredaron en su cabello mientras la traía más cerca, y Amara se aferró a sus hombros como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto líquido. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Amara tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de comprensión, de aceptación, de rendición ante algo que había estado creciendo desde el primer momento, pero que ambos habían tenido demasiado miedo de reconocer. Es real, susurró ella contra sus labios. Dios, ayúdame, pero es completamente real. Rashid la besó de nuevo, esta vez con toda la pasión contenida que había estado guardando. La levantó en sus brazos y la llevó al interior de su suite, donde la noche se desarrolló en una exploración mutua de no solo cuerpos, sino de almas. Cada caricia era una pregunta, cada suspiro una respuesta. Y cuando finalmente se quedaron dormidos, enredados en las sábanas de seda, bajo la luz de la luna del desierto, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Los días siguientes fueron los más felices que Amara había conocido en años. Ella y Rashid ya no fingían indiferencia, desayunaban juntos en la terraza. Él leía partes de sus contratos comerciales y ella le explicaba por qué ciertos poemas la conmovían hasta las lágrimas. Caminaban por los jardines al atardecer, sus manos entrelazadas, hablando de todo y de nada. Él le mostraba su mundo, llevándola a ver sus proyectos, sus inversiones, compartiendo sus sueños de construir hospitales en áreas rurales donde niños como Keim pudieran recibir tratamiento sin que sus hermanas tuvieran que venderse en mercados. Una tarde, mientras revisaban los planos de uno de esos hospitales propuestos, Amara sintió una plenitud en su pecho que nunca antes había experimentado. Miró a Rashid completamente absorto en los detalles técnicos, su ceño fruncido en concentración, y se dio cuenta de que se había enamorado de él. No del jeque poderoso, no del hombre que la había comprado, sino de este hombre complejo que se preocupaba profundamente por hacer del mundo un lugar mejor. Pero tenía miedo de mostrar esa parte de sí mismo. ¿En qué piensas?, preguntó Rashid notando su mirada. En cómo la vida es extraña, respondió Amara honestamente. Hace 2 meses estaba arrodillada en un mercado, sintiendo que mi vida había terminado. Y ahora estoy aquí con el hombre más sorprendente que he conocido, planeando hospitales que salvarán a cientos de niños. Es como si todo lo malo tuvo que pasar para llevarme exactamente donde necesitaba estar. Rashid tomó su mano y la besó suavemente. No todo lo malo, dijo, solo lo necesario. Y por todo lo que pasaste, soy egoísta al alegrarme porque te trajo a mí. Pero la felicidad, como Amara había aprendido dolorosamente en su vida, nunca es permanente. Una tarde, mientras Rashid estaba en una reunión importante, recibió una llamada que hizo que su mundo se detuviera. Era del hospital. Keim había tenido una recaída. Una complicación inesperada del tratamiento, necesitaba una cirugía de emergencia y el porcentaje de éxito era solo del 40%. Amara colapsó en el suelo de la biblioteca, el teléfono cayendo de su mano. Todo por lo que había sacrificado, todo lo que había soportado, y su hermano podría morir de todos modos. La injusticia de todo la golpeó como una ola tsunami, ahogándola en desesperación. Rashid la encontró así cuando regresó de su reunión. Sin decir palabras, se arrodilló a su lado y la envolvió en sus brazos. ¿Qué pasó?, preguntó con urgencia. Amara le contó entre sollozos. Cuando terminó, esperaba ver frustración en su rostro o tal vez una determinación estoica de resolver el problema. Lo que no esperaba era ver su propio dolor reflejado en sus ojos. Vamos, dijo poniéndose de pie y levantándola con él. Vamos al hospital ahora, pero la cirugía encontraremos al mejor cirujano del país, del mundo, si es necesario. No voy a permitir que pierdas a tu hermano, Amara. No después de todo lo que has sacrificado por él. Hicieron el viaje al hospital en un silencio tenso. Cuando llegaron, Rashid inmediatamente tomó el control de la situación. Contactó a los mejores especialistas, organizó una junta médica. Aseguró que todo el equipo necesario estuviera disponible y a través de todo, mantuvo su mano firmemente entrelazada con la de Amara, siendo su ancla en medio de la tormenta. La cirugía duró 8 horas. 8 horas que fueron las más largas de la vida de Amara. Rashid se quedó con ella cada minuto en la sala de espera estéril del hospital, murmurando palabras de consuelo, trayéndole café que no bebía.
simplemente estando allí cuando no había nada que pudiera hacer, excepto estar presente. Finalmente, el cirujano salió y estaba cansado, pero sonriendo. La cirugía fue un éxito. Keim sobrevivirá. Amara sintió que sus rodillas cedían y solo los brazos de Rashid la mantuvieron de pie. Lloró contra su pecho toda la tensión, el miedo, el dolor de los últimos meses, finalmente liberándose en un torrente de lágrimas. ¿Podemos verlo?, preguntó Rashid al cirujano de está en recuperación. Dense unos minutos. Cuando finalmente entraron en la habitación de recuperación, Amara vio a su hermano pequeño dormido con tubos y monitores conectados, pero vivo y respirando. Se acercó a la cama y tomó su mano pálida entre las suyas. «Lo lograste, hermanito», susurró. «Eres el niño más fuerte que conozco». Rashid se quedó en la entrada, observando la escena con una expresión que Amara no podía descifrar cuando se volvió hacia él. Había algo en sus ojos, algo como admiración mezclada con dolor. Los días siguientes fueron un torbellino. Keim despertó y comenzó a recuperarse rápidamente. Era un niño resiliente, lleno de preguntas sobre dónde había estado Amara. ¿Por qué lucía tan diferente? Porque había un hombre alto y serio que los visitaba todos los días. Amara le explicó cuidadosamente que Rashid era un amigo que había ayudado con los gastos médicos y Keim, con la aceptación simple de un niño, pareció satisfecho con esa explicación. Pero mientras Keim mejoraba, Amara notaba que algo había cambiado en Rashid. Se había vuelto más distante, más callado. Seguía siendo atento, seguía visitándolos en el hospital, pero había una barrera que no estaba allí antes. Una noche, después de que Keim se durmiera, Amara confrontó a Rashid en el corredor del hospital. «¿Qué pasa? ¿Hice algo malo?». Rashid la miró con esos ojos oscuros que ella había llegado a amar. «No hiciste nada malo. El problema soy yo». «¿Qué quieres decir?». «Keim está mejor. Va a recuperarse completamente, lo que significa que nuestro acuerdo ha llegado a su fin. Tu hermano está a salvo. Ya no me necesitas». Amara sintió como si la hubieran golpeado en el estómago. «¿Eso es lo que piensas, que solo estoy contigo por el dinero, por el acuerdo?». «No», respondió Rashid rápidamente. «Pero esa es la forma en que comenzó esto. Me compraste tu libertad con tu presencia. Ahora tu hermano está bien. Eres libre. Como prometí, no voy a retenerte aquí por un sentimiento que desarrollamos en medio de circunstancias extraordinarias». «¿Un sentimiento?», repitió Amara incrédula. «¿Es eso lo que es para ti? ¿Un sentimiento? ¿Qué más puede ser?», preguntó Rashid con voz tensa. «Amara, te compré. Literalmente te compré como si fueras un objeto. No importa cómo evolucionó la situación, esa es la verdad de cómo comenzamos. Y me aterroriza que un día te despiertes y te des cuenta de eso. Que todo lo que sientes sea algún tipo de síndrome de Estocolmo o gratitud confundida con amor. No podría soportar verte mirarme con resentimiento o arrepentimiento». Amara tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Escúchame, jeque Rashid al-Zair. Sí, me compraste, es cierto, pero no me compraste mi corazón. Eso te lo di libremente. Cada conversación que tuvimos, cada momento que compartimos, cada vez que me mostraste tu verdadero yo, detrás de todas esas defensas, elegí enamorarme de ti. No por obligación, no por gratitud, sino porque vi en ti a un hombre digno de amor. Un hombre que se castiga por un solo error, pero se niega a verse a sí mismo como yo te veo». Rashid cerró los ojos y Amara vio una lágrima deslizarse por su mejilla. «Amara», susurró, «no sé cómo hacer esto. No sé cómo dejar entrar a alguien sin tener miedo de que me destruya». «Entonces, déjame enseñarte», respondió Amara suavemente. «Déjame mostrarte que no todo el mundo te traicionará, que algunas personas se quedan, que yo me quedo». «¿Por qué?», preguntó él con voz rota. «¿Por qué te quedarías con alguien como yo? Porque me enamoré de tu corazón antes de enamorarme de tu poder. Porque me mostraste bondad cuando no tenías razón para hacerlo. Porque construyes hospitales para niños que nunca conocerás. Porque cuando miras las estrellas, veo al niño que fuiste antes de que el mundo te lastimara. Y porque cuando me besas, siento como si finalmente hubiera encontrado mi hogar». Rashid la besó entonces con toda la desesperación y esperanza de un hombre que finalmente se permite creer que merece ser amado. Y en ese corredor de hospital, bajo luces fluorescentes nada románticas, rodeados por el olor a desinfectante, encontraron su verdad 2 meses después. Keim fue dado de alta del hospital completamente recuperado, y en lugar de regresar a la casa humilde donde habían crecido, regresó al palacio en el desierto. Pero esta vez Amara no llegó como una posesión, sino como una novia. La boda fue un evento íntimo, solo la familia cercana y amigos verdaderos. Amara llevaba un vestido tradicional de seda blanca bordada con hilos de oro y Rashid lucía una túnica de ceremonia que lo hacía parecer un príncipe de cuentos antiguos. Keim, completamente recuperado y lleno de energía, fue el portador de los anillos con una sonrisa que iluminaba todo el palacio. Cuando Rashid deslizó el anillo en el dedo de Amara, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Te amo», dijo, «no porque te compré, no porque necesitaba a alguien, sino porque eres la única persona que alguna vez vio más allá de las paredes que construí y encontró al hombre que estaba escondido detrás de ellas».
Te amo a ti, respondió Amara, porque me mostraste que el sacrificio no siempre termina en pérdida, a veces termina en milagros. A veces termina en encontrar exactamente lo que no sabías que necesitabas. Los años que siguieron fueron los más felices que ambos habían conocido. Cain creció fuerte y saludable, con sueños de convertirse en médico para ayudar a otros niños como él. Rashid construyó sus hospitales, cada uno llevando el nombre de la madre de Amara, la mujer que había inspirado el tipo de amor que transforma vidas. Y Amara escribió llenando páginas con poesía sobre segundas oportunidades y amores inesperados. A veces, cuando Rashid tenía pesadillas sobre su pasado, Amara lo sostenía hasta que pasaban. ¿Y cuándo? Amara tenía momentos de pánico, recordando aquellos días oscuros en el mercado. Rashid le recordaba cuán lejos habían llegado juntos. Se sanaron mutuamente, día tras día, elección tras elección, demostrando que el amor más fuerte a menudo crece de la tierra más difícil. Una tarde, muchos años después, estaban sentados en la biblioteca, que había sido testigo de tantos momentos importantes en su historia. Sus propios hijos jugaban en los jardines afuera, su risa flotando a través de las ventanas abiertas. Rashid miraba a Ara, su cabello ahora con algunos mechones plateados, su rostro marcado por las líneas de una vida bien vivida, y sintió el mismo vuelco en su corazón que había sentido aquel día en el mercado. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él, de cómo comenzó todo. Amara cerró el libro que estaba leyendo y lo miró con esos ojos que aún lo cautivaban completamente. Ni un solo día. Respondió honestamente, porque si no hubiera estado en ese mercado, si no hubiera tomado esa decisión desesperada, nunca habría encontrado esto, nunca habría encontrado a ti, y eso hubiera sido la verdadera tragedia. Rashid se inclinó y la besó. Un beso que contenía años de amor, gratitud y promesas cumplidas. Yo era un hombre que pensaba que lo tenía todo, murmuró contra sus labios, pero no sabía lo que era realmente tener algo hasta que te tuve a ti. Y así, en un palacio en medio del desierto, dos almas que habían comenzado su viaje de la manera más improbable encontraron su final feliz. No porque las circunstancias fueran perfectas, sino porque eligieron ver más allá de cómo comenzaron y enfocarse en cómo podrían terminar. Juntos. Siempre juntos. La historia de Amara y Rashid se convirtió en una leyenda en la región. La mujer que se vendió por amor y el jeque que aprendió a amar de nuevo. Y cada vez que alguien contaba la historia terminaba con la misma verdad, que a veces el amor llega de las formas más inesperadas, en los momentos más oscuros, de las personas menos probables. Y cuando llega así, cuando tiene que luchar por existir, se convierte en el tipo de amor que nada puede destruir, el tipo de amor que dura para siempre. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al crearla, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás historias de amor que no solo se leen o escuchan, sino que se sienten profundamente. Historias creadas para recordarte que el amor verdadero existe, que los milagros suceden y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles. Dale al botón de suscripción y forma parte de esta familia que cree en el poder transformador del amor. Y ahora cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? Me encantaría saber dónde están los corazones que sienten estas historias conmigo. Déjamelo en los comentarios. Hasta la próxima historia, que el amor siempre encuentre el camino hacia tu vida.